¿Cómo que qué? Pues Rosa, Lida, María, Cecilia. O sea, ¿Qué tienen? ¿te conocen? ¿Se conocen ustedes? Sí, sí, Porque fuimos yo, compañeros en kinder. pues han estado estudiando contigo. Sí, Ok. sí, de hecho varios tú los conoces también. A ver, a la Rosita María la conoces, de Ok. Perú. María, María también la conoces. María que es No la mexicana tengo. de Mallorca actualmente. Sergio, sí, nunca lo había. Ah, Mm, no, Sergio, sí, creo. Sergio es de Madrid, ¿cierto? Sí, él estuvo en el taller que yo hice en Madrid. Mm. Creo Mi, que conversamos harto, muy, muy buenas preguntas, buenas preguntas tiene Sergio. Fermín, si lo conoces, de sí, Málaga. ok. Ah, ellos. Ceci, Ceci que es peruana pero vive en Milán. Y Alianza Airavata, ¿quién será? Alianza me escribió anoche por Messenger. Ah, ya. ¿Y Alianza es su nombre o es como el nombre No de sé, su Alianza, si es tu nombre o es, no sé, bueno, sección chisme y copuchas? Vamos a copuchar ahí cuál es su verdadero nombre. el Cristo. Ujú. Bien, habíamos comentado que vamos a ver la intro del capítulo 10. Si quieres tú, Meli, puedes iniciar con la lectura. Ajá, bueno. Entonces el tema del taller es el soñador del sueño, la conciencia de soñar. Dice, Ahí tenía un subtítulo nuestro taller. pero es como realmente vamos a ir a esa profundidad O sea, de, se te ocurrió recién. sí, Ya. realmente esa es la liberación, Ujú, ser conscientes de que estamos soñando. claro. Ujú. Dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Y siento que, que esta línea va muy de acorde con el tema, Claro, porque, nos pone en contacto con el tomador de decisiones. exacto, y es como Jesús nos está diciendo aquí, que no hay nada fuera de mi mente, no hay un mundo fuera de mi mente, no hay nada en el mundo que te pueda quitar o dar, que te pueda dar amor o que te pueda producir temor, no hay nada, es tu mente. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentra, se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. Y ese es el propósito que hacemos, el cambio de propósito que hacemos en nuestra mente, de dejar que el espíritu use el tiempo, el mundo, todo en el mundo, todos los símbolos que el ego fabricó, todo lo que el ego fabricó, que son los símbolos del mundo, para despertar al Hijo de Dios, para sanar al Hijo de Dios y para deshacer la creencia en el tiempo. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti.
¿Quieres compartir algo ahí? Sí, yo he mencionado algunas veces en otros talleres o clases que hay caminos espirituales que te dicen que observes tu mente y veas todos los pensamientos que llegan a tu mente y los dejes ir. Y te dicen que no son tus pensamientos. Bueno, es cierto que esos pensamientos no son del Cristo en mí, y porque el Cristo en mí solo tiene el pensamiento de amor en la eternidad. Pero también es cierto que como el soñador del sueño sí soy responsable de mis pensamientos, ya sea si son de paz o de falta de paz. Todos los pensamientos que vengan a mí, ya sea de preocupación, de ansiedad, de temor, de culpa, de especialismo, soy yo quien los puso ahí. Y el curso va al grano con esto, a llevarnos a tomar responsabilidad, porque si no fui yo quien los puso ahí, si simplemente llegaron de la nada y yo tengo que dejarlos pasar, va a ser imposible deshacerlos. Porque mientras crea que alguien o algo más puso esos pensamientos en mí, yo voy a quedar atado de manos, no voy a poder elegir de nuevo. Si yo no elegí al ego, entonces ¿quién va a elegir por mí al Espíritu Santo? Si no fui yo el que eligió, ¿cómo voy a poder cambiar mi elección? Si el ego me eligió a mí, entonces yo no puedo elegir al Espíritu Santo. Entonces, si fui yo quien eligió al ego, entonces puedo elegir al Espíritu Santo, una vez que tomo 100% responsabilidad. El tema aquí es que relacionamos mucho la responsabilidad con la culpabilidad. Entonces, como creemos que es algo pecaminoso, algo culposo haber elegido al ego, nos desentendemos y decimos, no, se eligió solo, en automático ahí. Y Jesús nos está ayudando a tomar responsabilidad, pero sin condenarnos y decirnos, sí, tú elegiste esos pensamientos, pero no te desesperes porque no son pecados, son solo un error. Y tú eres el dueño de tu mente, entonces ahora tú puedes elegir trascender el error, mirar más allá de él, deshacerlo. Puedes elegir abandonarlo. Y entonces el Espíritu Santo cura tu mente. De otra manera no se puede. Si no soy yo el tomador de decisiones, no soy yo quien puede elegir al Espíritu Santo. Entonces sería imposible la sanación. Y ese es uno de los propósitos del despertar espiritual, volvernos consciente de nuestra mente, porque Jesús nos dice en el curso como el mundo fue hecho en odio y el mundo está ahí para mantener a la mente sin mente, que es la mente dormida, la mente que está soñando, que cree que es un cuerpo y se ha olvidado del poder de su mente, se ha olvidado de qué es una mente. Y ese es el propósito del mundo. El propósito del ego, fabricar el mundo, es que la mente se olvide de que es una mente y olvide su poder. Y ese es el propósito del despertar espiritual, es volvernos conscientes de nuestra mente, de nuestro estado mental, del poder de nuestra mente y ver que tanto los pensamientos verdaderos y los falsos, y los pensamientos verdaderos son los pensamientos que pienso con Dios, que son los pensamientos que extienden luz, amor, dicha, felicidad. Y los pensamientos falsos, que son del ego, es lo que proyecta este mundo, que creemos que está fuera ahí, que hay un mundo que está fuera ahí y que soy una persona que apareció en este mundo, como que el mundo estaba antes que yo y yo aparecí en este mundo. Y es como completamente Jesús nos está diciendo, el mundo es una proyección de tu mente y tú eras antes, como hay una cita de la Biblia que dice, antes de Abraham soy. Es como, tú eres el que estás proyectando el mundo. Y ese es tomar completa responsabilidad de mi estado mental, de que todo lo que yo estoy experimentando es una decisión que yo estoy tomando constantemente en mi mente, que es el tomador de decisiones. Nos está llevando a salir del mundo, a elevarnos por encima del mundo y a recordar, recuerda quién eres. Exactamente. No sé por dónde quedé. ¿Ibas aún en el párrafo uno? Ah, bueno, sí.
Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. O sea, como que creo que puedo crear otra voluntad aparte de la de Dios. Sí. Y aparte también está hablando de que, por un lado, en el cielo están las leyes de Dios, que es solo extender, y también en el sueño se ve su reflejo, que es también la ley de la mente, que siempre se está extendiendo. Desde la mente correcta extiende esa corrección, que es ofrecerla al prójimo, como ofrecer un milagro, un instante santo a través del perdón que obramos. Y desde el ego es proyectar, donde yo culpo a alguien para ver mi propia culpa afuera, la culpa que yo creía tener, pero que en realidad no existe. Como ya me la tomé en serio, ahora quiero proyectarla. Siempre todo lo queremos tirar para afuera, porque es la ley de la mente extenderse, pero desde la mente errada es proyectar, proyectar para condenar a alguien más y yo victimizarme. Entonces, sí o sí, las leyes de la mente van a seguir actuando y tanto en el cielo como en el sueño y tanto en la mente errada como en la mente correcta va a seguir la ley de la mente, ya sea proyectar o extender. Y solo a través de la extensión despertamos. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de él. Aquí está hablando del Espíritu, está hablando del Cristo, del ser, un pensamiento de Dios. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Y esta me recuerda a la cita al inicio que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y está hablando Es, acerca de nada real puede ser amenazado, es el espíritu, el ser, el Cristo. Es la único, es la realidad, es la verdad, es lo que es. Y nada irreal existe, es la percepción, es el mundo de la percepción, que es el sueño, que es lo que la mente dormida está soñando. Mm. claro. Y ahí entra incluso la corrección, porque la corrección, si bien es el reflejo de la realidad, aún no es la realidad. Porque al final incluso el perdón se deja a un lado. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. ¿Quieres compartir algo? Sí, las creaciones del Hijo, nuestras creaciones, son la extensión del amor de Dios, que no tiene nada que ver con el sueño de las formas. Esto es algo que siempre lo vamos a estar reforzando, porque es tentador confundir. De hecho, al comienzo de la pregunta 13 en el libro de ejercicios, que dice qué es el milagro, ahí comienza diciendo el milagro es una corrección, no crea, el milagro no crea. El milagro es la corrección, o el perdón, el instante santo son la corrección. Es parte de la mente correcta, pero no tiene que ver con la creación.
Fíjense que la creación es solo en la eternidad, en el conocimiento. Tanto la creación como extensión del Padre para crear al Hijo y la creación del Hijo para crear sus propias creaciones. Todo esto forma parte del mismo amor en el cielo y eso es lo que está explicando aquí. Todo en el cielo es uno. Padre, Hijo y las creaciones del Hijo, que de hecho hablamos como creaciones en plural, pero como una metáfora, porque nosotros creemos ser varios, pero en el cielo es solo uno. Entonces es un solo amor que se extiende a sí mismo. Todo eso es una sola cosa, un solo ser, y de hecho hay una sola mente en el cielo. Pero eso está más allá incluso de la mente correcta. No tiene que ver con fabricar cosas aquí, ni tampoco tiene que ver con perdonar. Perdonar no es crear. Permitirse ser corregido es curar. Entonces Jesús suele hablar de la curación y la creación en distintos niveles. Creación es en el orden de la realidad del conocimiento. Curación es la corrección dentro de la percepción, en el sueño, en la mente que está dormida. Pero la curación es el equivalente de la creación. No es la creación, pero sí es su perfecto reflejo desde el ámbito de la percepción. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Siento que esta línea es muy Fíjate. profunda. Aquí en la línea 7 Ujú, explica el contexto de la línea 6. La línea 6 es tu santa mente determina todo lo que te ocurre. Bien, uno parecería como si estuviese hablando de la pantalla. ujú. Es como si mi santa mente o mi mente determina todo lo que los demás hacen allá en la pantalla. Pero no. Ahora, luego en la siguiente línea lo explica. Dice, la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, Y está porque es hablando tu de la mente la. percepción. Exactamente, está hablando de la percepción, de la interpretación. Eso es cuando Jesús dice que nosotros somos responsables, como en la famosa página 500, soy responsable de lo que veo, hace Elijo. referencia, soy responsable de cómo lo veo, no de los sucesos en sí, sino de mi percepción, mi interpretación del suceso. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda ser responsable de cosas en el mundo, por supuesto, yo puedo psíquicamente hacer que cosas ocurran, pero quizás no todo. Entonces, ahí siempre entramos en un ámbito muy relativo y que no vale la pena entrar ahí, porque de hecho el mismo curso no se mete ahí en quién hizo las cosas en la pantalla. Al final todos lo hicimos como una sola mente, pero luego para saber quién hizo cuál detalle, y cuál detalle sí, cuál detalle no, entramos en un ámbito muy relativo que no vale la pena. Entonces por eso Jesús nos dice, no te pierdas en ese laberinto, solo siéntate en la butaca y es aquí donde tú eres responsable de cómo percibir los sucesos en la pantalla. Y también nuevamente es como, ¿y cómo me doy cuenta de la interpretación que estoy haciendo acerca del sueño, de la pantalla? Es cómo me estoy sintiendo. Ujú. Y qué es el barómetro de cómo, con quién, maestro, en mi mente, estoy interpretando la pantalla. A quién estoy eligiendo en mi mente, a quién estoy escuchando en mi mente. Si estoy escuchando al ego, pues los efectos de escuchar al ego, las emociones van a ser de miedo, de culpa, de ataque, de sufrimiento, pero sé que estoy escuchando al Maestro de la paz, al Espíritu Santo, a Jesús, porque me siento en paz. Entonces, como me siento es el barómetro, siempre. Ahí me voy a dar cuenta Y ahí, a quién y ahí estoy. se requiere mucha honestidad. Se requiere mucha honestidad en especial para diferenciar el placer de la paz. Porque el placer se viste muy bien de paz, pero nunca va a ser paz. Por ejemplo, uno puede decir, cuando estoy con mi bebé,
me siento muy bien y siento paz porque percibo su inocencia. Pero en realidad, muy probablemente yo esté haciendo un ídolo del bebé, o un ídolo de un lugar, o de cualquier cosa aquí, que yo le atribuyo connotaciones espirituales, pero sigo viendo formas. ¿Y por qué no me siento así cuando estoy con un hombre pidiendo dinero en la calle? O alguien borracho en una cantina. ¿Por qué me siento bien solo cuando estoy con el bebé y no con cualquier otro hermano? El punto es darme cuenta de que la paz es unilateral para todos por igual, es universal. Ese es el punto, esa es la manera de saber si realmente estoy en paz o estoy en la mente correcta. Es si tengo una paz que no excluye a nadie. Porque si mi paz, entre comillas, es solo cuando estoy con este cuerpo y no cuando estoy con ese otro cuerpo, entonces es placer. Ayer tuvimos una sesión eh, y uno de los participantes, cuando se abrió el espacio de preguntas y respuestas, un participante estaba compartiendo que él en el mundo tenía todo, como que él se sentía ya que vivía muy bien, que tenía todo en la parte del mundo, como dinero, que todo, todo, lo tenía todo, que no le faltaba nada. Que él empezó a estudiar el curso y que se empezó a dar cuenta que había una sensación de, ¿cómo es esa emoción? Como de, no preocupación, de ansiedad, que él veía que tenía todo en la superficie, o sea, en la forma, en la percepción, estaba todo cubierto, como que no sentía que le faltaba nada, pero que se empezó a dar cuenta, empezó a tomar contacto con esa ansiedad, con esa sensación de ansiedad. Y entonces es lo que estabas compartiendo, eh, como el placer, que creo que lo confundo que es mi paz, cuando creo que todo en el mundo está bien, como yo creo que tiene que estar bien, pero debajo de eso es como realmente que el propósito del despertar de este viaje espiritual es ponerse en contacto con todas esas emociones inconscientes que están ahí, que es ponerse en contacto y ser consciente del sistema del pensamiento del ego que está operando inconscientemente en la mente. Y por eso el mundo es un distractor, la pantalla es un distractor, la pantalla es para mantener a la mente dormida, para que esté percibiendo problemas ahí afuera y tratando de solucionarlos ahí afuera para no ponerse en contacto con lo que está ocurriendo internamente en el inconsciente. Y ese es todo el trabajo que tenemos, el entrenamiento de la mente que tenemos que hacer de la mano con el Espíritu, con Jesús, para examinar ese sistema de pensamiento de culpa, de ataque, de muerte, que es del ego. Así es. Claro, y este curso nos lleva a ser conscientes, nos lleva a tomar responsabilidad, no solo a ser conscientes de que estamos en el ego, sino a ser conscientes de que nosotros estamos en el ego porque queremos, porque aún consideramos que nos gusta más o que nos beneficia más que el Espíritu Santo. A pesar incluso que teóricamente sabemos que nos conviene más el Espíritu Santo, y en especial los estudiantes del curso lo sabemos muy bien de forma teórica, hay una parte más profunda en nosotros que sigue considerando al ego como más beneficioso. Por algo lo elegimos, no lo elegimos al azar, no lo elegimos sin querer, lo elegimos con un propósito, lo elegimos porque queremos ser especiales, queremos la separación y queremos la culpa, si la culpa es la que sostiene la separación. Finalmente vamos siendo conscientes no solo de que no somos felices eligiendo al ego, sino de que creíamos que lo éramos, creíamos que éramos felices eligiendo al ego. Y ahí hay que atravesar una muralla que parece ser muy gruesa, porque muchas veces alguien dice, no, yo ya sé que no soy feliz eligiendo al ego, yo quiero despertar, yo quiero la paz, yo quiero la felicidad. El asunto es que aún no tienen paz ni felicidad. Eso indica que aún creen que sí van a encontrar su paz y felicidad en el ego. Entonces siempre es conveniente y es muy sano dar un paso atrás, cuestionarme a mí mismo y decir, bien, yo me digo que sí quiero la paz, pero no estoy sintiendo paz. Entonces
no queda de otra de reconocer que en realidad no quiero la paz, si la quisiera la tendría. Esa es la honestidad a la que nos lleva este curso y nos lleva a esa honestidad de una forma muy dulce, muy apacible, sin condenarnos, sin sacarnos en cara nuestro error, simplemente diciéndonos, hermano, has elegido de una forma equivocada y no pasa nada y puedes volver a elegir, pero tú habías elegido mal y mientras no reconozcas que tú elegiste mal porque querías, no vas a poder volver a elegir. Nos habíamos quedado en tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Y sí, es como siempre estoy imprimiendo mi interpretación de lo que estoy percibiendo para darle sentido a un mundo que no tiene sentido. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo. Y lo que Él conoce se puede conocer porque no se lo reserva solo para sí mismo. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueses como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Hay una frase en el curso que dice, bueno, otra frase que dice, estás en el cielo, estás en Dios soñando en el exilio, soñando en la separación, soñando en que te separaste de tu fuente, del amor, de Dios, Sí, de hecho está en la soñando, página siguiente a esta misma lectura. ¿ok? Cuando tu paz mental se vea amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? ¿Quieres compartir algo? Sí, eso es muy lindo, muy motivador cuando uno se ve muy tentado a sentirse culpable. Por ejemplo, no sé, uno dice, le mentí a mis padres porque les dije que iba a estar con una amiga y al final me quedé con mi novio. O le mentí a mi hijo porque le dije que los regalos se los trajo Papá Noel y en realidad yo se los compré. Y incluso si uno dice, esas son cosas muy vanas, pero uno secretamente se siente culpable. Cuando uno se ve muy tentado a sentirse culpable, es aquí donde uno debe recordar, ¿acaso Dios ha cambiado de parecer con respecto a mí, a su hijo? Dios me sigue amando y Dios no es tonto. Es decir, Dios no se engaña, Dios no se disocia de la verdad, Dios ve la verdad, Dios conoce la verdad. Por lo tanto, la percepción o en realidad el conocimiento que tiene Dios de mí tiene que ser verdad si Dios es Dios. Entonces, de hecho, en la sección sexta del capítulo 5 dice Jesús que cuando nos veamos tentados a culparnos a nosotros mismos, que recordemos que eso sería incluso decir que Dios es culpable, si no podemos estar separados de Él. Entonces, cuando uno se ve tentado a culparse a uno mismo y es una tentación que está constantemente ahí, es ahí donde uno debería reconocer. ¿Acaso Dios ha cambiado de parecer con respecto a mí? Dios me sigue amando y su amor tiene que estar justificado porque Él no se equivoca. Y si su amor está justificado, tiene que ser que yo soy inocente. Tiene que ser que sigo siendo tal como Él me creó. Ahora soy yo el que se está embobando y creyendo que es culpable y creo eso porque quiero creerlo, por el propósito de mantener mi idea de separación y especialismo. Pero no me ha funcionado y sigue siendo una mentira. Así que mi tentación de sentirme culpable primero es una defensa contra la verdad
Y segundo, es tonto. Y puedo simplemente reírme de forma muy dulce como lo hace Jesús ante la idea de culpa y pecado y reconocer esto es tonto y ya no vale la pena seguir soportándolo. No tiene por qué ser así. La sección cuarta del capítulo 4 dicen esto no tiene por qué ser así, nos dice cada vez que te veas tentado a sentirte culpable, recuerda, eso no tiene por qué ser así. Cuando me vea en la culpa más profunda y crea que tengo pruebas y testigos de que soy culpable, debo recordar simplemente a Jesús, como se ríe dulcemente como un niñito pequeño de mi idea de ser culpable. Y eso es el reflejo de un amor infinito que es el amor de nuestro Padre, quien sabe que la culpa y el pecado no existen, no pueden existir. Entonces, incluso da lo mismo todo el tiempo que yo me autoengañe y que crea que soy culpable. Jesús nos dice, da lo mismo si ahora crees que eres culpable. Tu creencia en una mentira no la hace verdad. Sigues estando libre, Dios te sigue amando. Y ahora eso también es aplicable a cuando creemos que nuestros hermanos son culpables. Es como si escucháramos a Jesús dulcemente, tiernamente en nuestro oído y nos dijera, bueno, no pasa nada si crees que tu hermano es culpable, te estás engañando solamente. Tu hermano sigue siendo inocente y Dios lo sabe. Y se me viene esa oración que dice, no me dejes caer en la tentación, que no sé en qué capítulo dice en el curso, y dice, y es como en ese momento, no caer en esa tentación, es como siempre es una tentación de querer experimentar culpa, de querer experimentar castigo, es como sacrificio y todo eso, es como la tentación está ahí, es abandona tus ilusiones y sígueme, dice Jesús, es como, Mm. sígueme a mí, es como, no escuches al ego, sígueme a mí. Y entonces es como un recordatorio siempre que surge esa tentación de quererme sentir víctima, de Claro, sí. sentir culpable, es como, no sigas haciendo eso, no caigas en esa tentación, abandona tus ilusiones y sígueme. Claro, sí, muy a menudo Jesús habla eso de la tentación y nos dice que no es más que una defensa, que es tácitamente la resistencia. Y bueno, esa frase es del Padre Nuestro, pero Jesús también la ocupa en el curso. Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciese estaría decidiendo contra él mismo. En la sección que viene, en el segundo párrafo, estaba la cita que tú decías de que en Dios estás en tu hogar. Sí, ahí está. Y dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Y luego viene una pregunta clave que es, ¿deseas realmente hacerlo? Mm. Y realmente siento que eso es, o sea, eso es profundo, es como realmente lo quiero, porque es como dice la cita que estabas mencionando ahorita, elijo los sentimientos ¿cómo es? ¿Cómo inicia? Soy responsable de lo Soy que veo, elijo responsable los de lo que veo. sentimientos que experimento y el Exactamente, objetivo que decido alcanzar. exacto. Es como es una decisión que estoy tomando constantemente. Es, es, esa es como mi responsabilidad, es aceptar la expiación para mí mismo, lo que Jesús nos está diciendo. Esa es tu única responsabilidad, es como estar en esa oración, ¿realmente lo deseo? ¿Realmente quiero despertar? ¿O todavía quiero seguir embobado con los juguetes? Ujú. Con los brillantes que el ego como me ofrece. Ajá. Aquí alguien hizo una pregunta. Lida, pone, ¿qué es exilio? El exilio es como el destierro. Nosotros creemos que, muy en lo profundo, que estamos exiliados del cielo, tal como se cuenta en el Génesis, en el Antiguo Testamento, de que supuestamente
Dios exilió a Adán y Eva, o los desterró del jardín del Edén, del paraíso, del reino. Entonces, eso es lo que creemos, porque primero creemos que nosotros dañamos, traicionamos o incluso asesinamos a Dios. Y ahora creemos que de alguna manera Él cobró vida con venganza contra nosotros y que Él nos exilió. Es nuestra manera de proyectar la culpa sobre Él, de invertir los papeles. Como creo que yo me alejé del reino, ahora doy vuelta a los papeles y digo, no, Dios me exilió. Entonces, por eso está tácitamente la creencia de que Dios me exilió y que ahora estoy aquí en este mundo exiliado del reino porque a Dios se le ocurrió castigarme y sacarme de ahí. Esa es la versión del ego. Esa es la versión y el truco del ego para seguir manteniendo, proyectar la culpa, culpar, como proyectar la culpa. Claro. Y Sí, y de es que hecho, el ego quiere en- mantenerme sin mente, el ego quiere que siga, que no tome, que no tome responsabilidad de mi estado mental y que no vea el poder de mi mente, que es yo soy la que me estoy haciendo todo esto, al creer en el sistema del pensamiento del ego. sí es, y viene a encubrir la base del sueño. Es decir, en la superficie del sueño creo que alguien me lo hizo a mí. Yo soy la víctima. Pero en la base del sueño yo creo ser el asesino, yo creo ser el victimario, el culpable. Entonces son dos capas del mismo sueño, donde en una, la capa más superficial, yo soy el exiliado. En la capa más profunda, yo quise irme por mi propia cuenta o yo desplacé a Dios de mi vida. Pero lo cierto es que ninguna de las capas es cierta. Una es una mentira y la otra es otra mentira para encubrir la primera mentira, infundirle realidad, pero disociarse de ella. Exacto. Porque el ego quiere que sigas, que no te des cuenta que estás soñando. Porque si me doy cuenta que estoy soñando, porque el ego no quiere porque si yo me doy cuenta que estoy soñando, puedo cambiar el propósito del sueño. Y el propósito del sueño es perdonarlo. Y eso es lo que no quiere que el ego, no quiere o sea, que te des cuenta de que estás soñando y que tienes el poder de cambiar la dirección de tu pensamiento. Exacto. Y al final hay una parte donde Jesús dice que hablamos del ego en tercera persona para persuadirme de que no tome a la ligera el sistema de pensamiento del ego, pero en realidad soy yo el tomador de decisiones. Es decir, es mi propio deseo de ser especial el que no quiere que yo me dé cuenta de que soy yo el tomador de decisiones. Bien, entonces ahora pasamos a la sección El soñador del sueño, lo que nos convoca. La sección séptima del capítulo 27. En mi edición es la página 664. Esta sección es larga, dijimos que íbamos a llegar hasta donde quedemos por la hora y puede ser que hagamos una segunda parte o puede ser que le demos todo de una. Ya. ¿Te parece si nos vamos turnando párrafos? ¿Sí? Si quieres. Ya. Estamos leyendo uno y uno. Bueno, Vale. Entonces voy a leer el primero. bueno. Dice, el soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Aquí hay dos puntos importantes. El primero es que el sufrimiento solo viene de mi mente como soñador del sueño, como el tomador de decisiones, como la mente. Pero me hago creer que viene de afuera. Entonces el sufrimiento es poner énfasis en lo que creo que me hace daño desde afuera. En realidad nada tiene el poder de hacerme daño, como ya leímos en esa sección anterior de la intro del capítulo 10, nada externo a mí puede hacerme ni temer ni amar, porque no hay nada externo a mí. Pero como yo ya creo que hay algo externo a mí y creo que tiene el poder de hacerme daño, ahora yo pongo mi énfasis en eso y le juzgo. Entonces, mantengo ese juicio para apretar más las cadenas de la proyección, como se nos dice en la pregunta ¿qué es el perdón? En el libro de ejercicios. Sostengo ese juicio para apretar las cadenas de la proyección y convencerme más de que en realidad alguien sí me está dañando. La sección sexta creo que es del capítulo 3 dice,
que no tienes idea del profundo alivio y de la bella paz que sentirías si dejaras de juzgar a tus hermanos. Y luego dice, y precisamente juzgándoles es como dejas de entender el significado de lo que ellos son. Si dejaras de juzgarles, sabrías quiénes son, que son el Hijo de Dios. Pero como les juzgo, me nublo a mí mismo y me autoconvenzo. Un instante que yo deje de juzgar a mi hermano y me daré cuenta de que lo que yo pensé que me estaba haciendo daño en realidad era una ilusión. Quizás mi hermano no está en paz y me está pidiendo amor, pero no me está haciendo daño. Quizás incluso le esté haciendo daño a mi cuerpo, pero yo no soy un cuerpo, soy libre. Por lo tanto, mi mente no puede ser dañada, ni puede también dañar. Y luego en la siguiente línea que dice, en esto se puede ver claramente la versión descabellada del mundo que el mundo tiene de la salvación. Aquí hace referencia al ego, al sistema de pensamiento del ego, que es el sistema de pensamiento que dio lugar al mundo. No es que toda la afiliación ahora esté en el ego, por supuesto, quizás la mayoría, pero hace referencia al mundo como al sistema del mundo, al sistema que dio lugar al mundo. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente por algo que no es él. Y es aquí donde todos tenemos pruebas y testigos. Es que mi pareja me lo hizo, mi mamá me lo hizo, mi jefe lo hizo, el presidente de mi estado o de mi país lo hizo. Siempre tenemos una excusa de decir, alguien lo hizo, alguien me lo hizo a mí, alguien es el responsable de cómo yo me siento. Todos creo que conocemos la lección 5 que dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. En realidad no estoy disgustado por lo que hizo mi pareja o mi mamá o mi presidente. Estoy disgustado porque he elegido al maestro equivocado. Y lo elegí porque quería lo que quería. Es decir, yo quiero lo que quiero. Quiero mi especialismo y lo voy a tener a costa de lo que sea que venga. Por eso es que el sistema de pensamiento del ego es muy maquiavélico. Es maquiavélico en el sentido de que no importan los medios con tal de conseguir su fin, su objetivo, su propósito. El objetivo es ser especial. Y si para ser especial tengo que sufrir y sentirme víctima y sentirme culpable, no importa, lo aguanto, lo soporto con tal de ser especial. Entonces, luego le echamos la culpa al mundo. Decimos, es que el mundo me hace sentir así con dolor y con sufrimiento. No es que yo lo haya elegido. Y Jesús nos dice, tú elegiste tu dolor, tú elegiste tu sufrimiento. Primero porque el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que ocurra afuera. Quizás tú no elegiste lo que tus hermanos te están haciendo físicamente o verbalmente, pero sí estás eligiendo cómo sentirte, cómo tomarlo, cómo interpretarlo. Ese es el punto que rodea a todo un curso de milagros. Desde principio a fin es tomar conciencia sobre quién es el soñador del sueño. De hecho, en el capítulo siguiente a este, en la sección segunda, dice, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. Ese es el milagro, esa es la corrección, ese es el pequeño clic que hay que cambiar para que todo lo demás cambie. Y todo lo demás es solo mi mente. No es que los cuerpos o los objetos vayan a cambiar, no necesariamente a pesar de que están constantemente cambiando. El asunto es, lo que tiene que cambiar es mi mente, porque ahí está tanto causa como efecto. Es ahí donde está el tomador de decisiones y la sensación que produce la alternativa que yo haya elegido, tanto si es el ego como el Espíritu Santo. Es decir, la falta de paz o la paz respectivamente. Es solo la mente. Siempre es todo desde la butaca, porque en la pantalla no está pasando nada. Claro, porque si eres consciente Sí. de que estás soñando, eres libre del victimismo, eres libre del abuso, eres libre del maltrato. Como ya no puedo seguir autoengañándome Ujú. al hacerme consciente de que soy yo la que estoy soñando todo este sueño. Exacto. Y hay una cita en el curso que dice, soy yo quien, incluso en este mundo, soy yo quien gobierna mi destino. Lo que Mm. sucede es lo que quiero que suceda y lo que no sucede es lo que no quiero es lo que no quiero que suceda. Y Claro, claro. ¿Ah? y solo me pueden suceder dos cosas. Exacto. O falta de paz o paz. Exactamente.
¿sí? Ahora, en un nivel muy, muy profundo, es cierto que todos como una sola mente, un solo hijo dormido, fabricamos toda la película y de cierta manera sí somos responsables de las escenas en la película, pero en un nivel tan profundo que no vale la pena. Y no, no vale la pena meterse ahí. Claro, porque Eh, Jesús nos está diciendo, no hagas el error real. Tu ujú, única responsabilidad es aceptar la expiación y es perdonar y es ver lo falso como falso. Es no hagas el error real. ujú, Entonces, si creo que soy exactamente. responsable de este mundo, es como que le estoy dando realidad a este mundo. Es ver la falsedad, que es ver la idea loca que se cruzó en mi mente y la tomé en serio, como no seguirme tomando en serio, la idea de la Claro, separación. sí. Y ahora Por usar eso, este mundo, permitir que el espíritu use el mundo para deshacer el mundo, para deshacer el autoconcepto, para deshacer el hacedor, el personaje que cree que está haciendo aquí cosas, el hacedor, el personaje, que cree que es una persona aquí separada, individual, con pensamientos aquí separados, con pensamientos privados, que cree que está haciendo y tomando decisiones aquí por su propia cuenta. Es que me da mucha risa. Y eso me eleva a que recuerde, estás en la butaca, eres el tomador de decisiones, la mente que está tomando cómo mirar en la pantalla, cómo mirar el sueño, cómo mirar la película. Solamente ahí es donde estoy tomando mi decisión en cada momento. Estoy con el espíritu, con el ego. exacto, al final es mucho, muchísimo más simple, porque recuerdo hay un trabajo de Ken Wapnick, no sé si habrá sido un artículo, un libro, una charla que dio que se llamaba La rueda pinchada o la llanta pinchada. Entonces el ejemplo era que alguien le hacía la pregunta, cuando yo voy en la carretera y mi carro se le pincha una llanta, ¿quién es el responsable? Alguien que dejó tirado un clavo, otro conductor, el carro mismo, fui yo, lo hice de alguna manera inconsciente. Y entonces Ken Wapnick tomaba este ejemplo para llevarnos a la mente y decirnos, ¿qué importa? Tal vez lo hiciste tú psíquicamente, tal vez lo hizo alguien, tal vez lo hizo otra persona a propósito y dejó un clavo ahí para que se te pinchara la rueda. ¿Quién sabe? Da lo mismo. El punto es con qué maestro lo quiero ver ahora. Así que la pregunta no es quién pinchó la rueda. La pregunta es con qué maestro quiero ver la rueda pinchada. Eso es lo importante. Y eso simplifica el trabajo mucho más. Eso eh, toma, por ejemplo, todo lo que es la biodescodificación o la bioneuromoción y dice, ¿y qué ganas con saber todo esto? ¿Qué ganas con saber cómo se produjo este dolor en tu codo? ¿Cómo se produjo el hecho de que te estén apareciendo canas o que tengas falta de vista o que estés más gordo o que da lo mismo? ¿Qué importa? Porque estás preguntándote cómo ocurrió lo imposible, como se nos dice en la intro de la clarificación de términos. El punto no es por qué yo estoy más delgado, por qué yo estoy más gordo, por qué yo soy más alto, por qué yo soy más bajo, por qué, etcétera, por qué yo tengo este Eso necesita cáncer o... estudiarse. Claro, exacto. La pregunta es, ¿con qué maestro lo quiero ver? Solo tengo dos alternativas, ego y Espíritu Santo, no hay más. Entonces, cuando yo me pongo a intentar descubrir y analizar cómo ese pixel en la pantalla llegó ahí, cómo esa figura ahí en la pantalla llegó ahí, con quién movió las piezas ahí en la figura, en la pantalla. Y Jesús nos diría, ¿qué importa? Nada ahí es real y todo ahí es lo mismo. Todo ahí vale lo mismo. Da lo mismo qué es lo que le pasa a tu cuerpo o a tu carro, o sea, lo que sea. Da lo mismo, porque no está ahí. El problema no está ahí y nada de lo que parece estar ahí es real. El asunto es, ¿cómo te quieres sentir? ¿Con el ego, falto de paz, o con el Espíritu Santo, en paz? ¿Y qué importa lo que parece ocurrir en la pantalla? ¿Qué importa quién lo hizo? No, no hay caso. Si me preguntas quién hizo lo imposible, es porque creo que es posible. Sí, por eso el entrenamiento mental es como es este entrenamiento mental con Jesús en nuestra mente, cómo ahora toda esta metafísica, cómo la traigo a mi día a día.
porque la mente que está soñando, la mente dormida, está completamente arraigada a todos estos conceptos, que cree que es un cuerpo, que cree que hay un mundo aquí, eh, pero ahora es cómo puedo usar todo, cómo puedo usar si tengo una dieta, si cualquier cosa, el espíritu lo puedo usar para que observe mi mente, para que ya no siga dándole que en el mundo hay causa y efecto, como esta comida fue la que me hizo que me diera dolor de estómago. Y es como Jesús nos está diciendo, no, trae todo de vuelta a tu mente, porque estás proyectando, creyendo que hay causa y efectos en el mundo, o sea, dándole realidad al mundo. Entonces ahora Él puede usar todo, cualquier cosa que yo se la entregue al Espíritu Santo, Él la va a usar para que observemos juntos la mente, para que observemos las creencias que todavía estoy creyendo en mi mente, de que este mundo puede causarme algo, de que este mundo puede quitarme o darme algo. Y ese es el entrenamiento mental con Jesús, de la mano, donde yo le puedo entregar todo, para ver todavía las creencias limitantes, todavía las creencias del sistema del pensamiento del ego al cual yo le estoy dando realidad y validando en mi mente. Y de esa manera es como se va purificando la mente en ese entrenamiento, en la práctica del perdón, de perdonar la ilusión, de ver lo falso como falso Yes, y sí. de ver que la única causa es la mente. Claro, exactamente. E incluso si hay cosas en el mundo que puedan afectar a mi cuerpo, no me pueden causar dolor. El dolor está en mi mente. Entonces, claro, si yo creo que tal alimento me provocó dolor en mi estómago, en realidad mi estómago no siente, es mi mente la que siente. Y es la mente la que puede elegir o el dolor desde el ego o la paz desde el Espíritu Santo. Claro, porque la única causa, como nos dice Jesús, la única causa es Dios Ujú. y el efecto es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Eso es, causa y efecto, causa Dios, efecto Cristo. Y no hay otra causa más. Entonces, cuando yo le doy poder al mundo de que me puede afectar o que me puede hacer algo, es donde yo estoy creyendo en esta idea de la separación en mi mente, de que realmente pude separarme de Dios y que pude fabricar este mundo y que este mundo es real. Y Jesús nos está llamando, nos está diciendo, no hay un mundo fuera de ti. La única causa es Dios y el efecto es el Cristo y no hay nada más, que es la creación. Y ese es todo el entrenamiento en nuestra mente. Mira la realidad de este mundo y recordar y dejar de negar la realidad que es nuestra fuente, que es Dios. Yes. Continúo entonces. Ujú. Dice. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Es la víctima de ese algo, una cosa externa a él por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Entonces al principio está hablando la versión del ego. Yo no lo hice, alguien me lo hizo, tengo pruebas y testigos, yo soy la víctima aquí. Estoy sintiendo un dolor, pero claramente me lo hizo sentir alguien más. Y todos saben que eso es verdad. Claro, todos los que están en su ego creerán que eso es verdad, pero alguien que está en su mente correcta sabrá que no lo es. Y luego él nos dice, pero evidentemente es él el responsable porque es él el que está sintiendo dolor o el que está sufriendo. Si yo soy el que sufre, obviamente yo estoy eligiendo cómo sentirme. Yo soy el responsable. Nadie puede ser responsable de cómo yo me siento. Te toca. Ok, ¿en dónde quedaste? Comenzando el párrafo 2 Ok. del Soñador del Sueño. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar.
Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Y ahí me está diciendo como, eh, toma la responsabilidad de tu mente y mira el problema realmente donde está, que es en tu mente. Claro. Esto también me recuerda a la lección 79, que es permítaseme ver el problema, reconocer cuál es el problema para que se resuelva. Ujú, Entonces aquí nos dice que de hecho, esta es la función del milagro. La función del milagro es mostrarme cuál es el problema, de qué se trata el problema, reconocer que yo he urdido el problema. No es que nuevamente yo he urdido lo que está pasando en la pantalla, yo estoy urdiendo lo que está pasando en la butaca, en mi mente. Es ahí donde soy el responsable. Yo elegí hacerme creer que las cosas en la pantalla pudieran afectarme a mí sentado en la butaca, pero no pueden. Y es por eso que es tan útil esta imagen de la sala de cine, esta alegoría de la sala de cine, donde tú vas al cine o estás sentado en el sofá de tu casa y prendes la tele y ponen el Netflix, el Disney, o sea, lo que sea que te pongas a ver ahí, y te metes en la película y te identificas con los personajes y lloras cuando el bueno pierde y te alegras cuando el malo pierde, etcétera. Y luego te haces creer que las cosas ahí pueden afectarte. Pero luego cuando miras alrededor y te das cuenta, estoy sentado en el sofá de mi casa y es solo una tele, una pantalla, o estoy sentado en el cine y es solo una pantalla grande ahí y es todo una película proyectada y no tiene nada que ver con la realidad, fue todo ficción. Entonces te das cuenta, esto no tiene el poder de afectarme, es mentira. Es una película filmada, editada, producida y ahora plasmada ahí en una pantalla. Y no me puede afectar. No tiene el poder de hacerme feliz o infeliz. Esto se vuelve evidente. Incluso, a pesar de que lo sabemos por teoría y con evidencias de que lo que está en la tele no me puede afectar, aún así seguimos creyendo que lo que pasa por la tele me puede afectar. Y prendemos las noticias y decimos, ah, eso tiene el poder de hacerme sentir triste y vemos los niños en la guerra, cómo están siendo afectados, y decimos, eso tiene el poder de conmoverme o de hacerme sentir angustia, y no tiene el poder. Da lo mismo en qué parte de toda la pantalla del universo de tiempo-espacio esté ocurriendo, no tiene el poder de afectarme a menos que yo decida que tiene el poder de afectarme. Aún así, al Cristo en mí nada le afecta y nunca le va a afectar, pero en mi mente solo se va a ver afectada por lo que ella misma como mente elija, tanto como tanto el ego como el Espíritu Santo. Así que da lo mismo la escena en la película. Hay una lección donde Jesús se ríe de la hambruna, de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. No, no con una risa burlesca, sino con una tierna sonrisa que dice, eso no es cierto, eso no es verdad. Nada de lo que está ocurriendo ahí es cierto, nada de lo que está ocurriendo ahí puede afectarte. ¿Por qué creerías que una película, una ficción, una mentira tiene el poder de afectarte, sino porque deseas ser especial, deseas creértela? Para el creyente todas sus creencias son verdad porque eso es lo que ha decidido, pero asimismo puede cambiar de parecer. Y por eso nos dice, no trates de cambiar al mundo, sino que cambia tu manera de pensar del mundo. Él está hablando que el cambio es en la mente, el cambio es en el pensamiento, en el sistema de pensamiento. Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Son con tus pensamientos con los que tenemos que trabajar, no en la pantalla, no cambiar a las personas, a las situaciones, a tu vecino, al perro, a tu pareja. No tienes nada que hacer ahí. Como no te sigas autoengañando. El cambio tiene que ser en la mente, en el pensamiento. Esa es la transformación y ese es el entrenamiento mental que nos ofrece Jesús en el curso de milagros. Es una transformación de mi manera de ver las cosas, de mi manera de pensar, de mentalidad. Claro. Y eso Se no quiere decir que requiere. uno no pueda, ¿Mm? que no quiere decir que uno no pueda hacer cosas en el mundo.
quiere decir que por mucho que yo haga cosas en el mundo, eso no me va a sanar, no va a deshacer el problema. Claro, no está hablando a nivel de la forma, es como lo que haga cuando yo le entrego mi mente al Espíritu Santo, cuando yo eh, sí, le entrego mi mente para que Él la dirija, para que Él la guíe. Solamente quiero pensar como piensa Dios. Cuando em, entro en esta devoción de pensar como piensa Dios, entregarle mi mente, entregarle mi vida, entregarle todo al Espíritu Santo, entonces puedo estar tranquila que todo lo que eh, como las acciones que vengan a través de esa entrega es como, sé que van a ser dirigidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora va a usar este títere, el dispositivo de comunicación, lo va a usar de la manera que, sí, que sea como lo más útil para la mente, para la totalidad. Es como cuando hay cuando me hago un lado y cuando dejo de querer obtener estas cosas en el mundo, cualquier cosa en el mundo, cuando ya se rinde o cesa ese deseo de querer obtener cosas en el mundo, es como me puedo hacer un lado y dejar que el espíritu sea el que inspire, como el que guía a la mente para ese deshacimiento del mundo, para el deshacimiento del autoconcepto en la mente. Así es, y al final nada aquí importa, lo único que importa es Exacto. perdonarnos y estar en paz. Así, así. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. Tengo una cita que va en paralelo con esto, la lección que había citado hace poquito, que es la 79 dice que reconozca el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Ya tuvo una respuesta, pero no hemos aceptado la respuesta, que es el Espíritu Santo o la expiación, porque no hemos visto claramente el problema. El problema es que hubo solo un error de percepción, una diminuta y alocada idea. Y nosotros la tomamos en serio y al tomarla en serio le otorgamos la calidad de pecado y de eso nos hizo disociarnos totalmente del original problema, que era una diminuta alocada idea. Creer que nos pudimos haber separado, pero en realidad no nos separamos. Y al creer que sí nos separamos, al creer que es una idea seria, distorsionamos completamente el problema y ahora lo vemos como un pecado grave, irresoluble. Y eso es lo que hace que permanezca y después viene una serie de defensas para seguir otorgándole realidad al error, pero disociarlo y enterrarlo cada vez más fuera de nuestra vista. Al final el problema era de una forma ridículamente sencilla. Elegí al maestro equivocado, puedo volver a elegir y no pasa nada. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Tocaría.
te tocaría. Ah, ya dice, Sergio. Si quieres puedes prender tu micro o escribirla ahí como te quede más cómodo. Ah, ya, ahí está. Sí, a ver, espera un momento que pongo el vídeo. Ujú. Estaba haciendo unos estiramientos. Además, justo estaba estos días preguntándome una cosa que dice el curso y creo que está relacionado con todo esto de las decisiones. Y estaba leyendo más que lo tenía por aquí, en el manual del maestro, en el apartado de la confianza, que dice una frase así, a ver, que una vez que el maestro de Dios ha aprendido, bueno, que todos los cambios son siempre beneficiosos. Luego dice que tiene que pasar por un periodo de selección que es bastante difícil, que de haber aprendido que los cambios se producen en su vida son siempre beneficiosos, esto. Tiene que entonces tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Entonces, últimamente me empiezo a reflexionar demasiado las cosas, claro, porque intento no cambiar el mundo, veo que todo lo que pasa siempre es para bien, que siempre está contribuyendo a la expiación. Y ahora, ¿qué decisiones tomo yo sabiendo esto? Digo, tomo las decisiones en mi mente de vivir una vida honesta, íntegra, de relacionarme así con el mundo, pero luego vienen como estas situaciones concretas que parecen atraparme para que crea que estoy en la pantalla del mundo. ¿Debo ver a esta persona? ¿Debo ir a ver a esta otra? ¿Cómo puedo ser útil hoy? ¿Dónde voy a tener mayor aprendizaje? A veces me veo en el supermercado mirando a ver qué fruta compro, o qué otra fruta o qué comida. Y bueno, no sé si está un poco relacionado con todo esto también de que estabais hablando del soñador del sueño, de la toma de decisiones, que a nivel genérico y de lo absoluto como que lo veo más simple, pero a nivel concreto me siento atrapado ahí por todo este juego del ego, de que parece que estoy tomando estas decisiones, que supuestamente ya está todo escrito. Y tengo ahí un poquito de confusión con eso, de cómo dejarme guiar. Ayer te vi a ti, ¿no, Melissa? Me parece con David, que estabas por ahí escribiendo. Igual me recuerdas de eso. Y sé que David habla mucho de eso. Y voy sintiendo, también me fijo en el capítulo 30 que habla de las reglas para tomar decisiones y de tomarlas con el espíritu. Mm, Y bueno, me viene mucho Isaro sus comentarios siempre de que todas las decisiones las tomamos en la mente, de que todo lo estamos trayendo aquí. Vale, pero en esta interacción que parece que estoy teniendo, pues, voy tomando decisiones en cada momento. Entonces, eso, yo sobre todo, cómo aplicar esa guía o esa toma de decisiones a lo que dice esta frase, que es que como que contribuyan a que el beneficio sea mayor o menor, ¿no? ¿Cómo vosotros eso lo aplicáis o lo vivís? Que pueda haber a lo mejor algún ejemplo, podáis comentar algo de eso, a ver si me podéis aclarar un poco, que ni siquiera tengo la pregunta clara. Yo te lo puedo responder con una cita del canto de la oración. Ujú. Ya te la tengo aquí. Es el comienzo de la verdadera oración. Creo que las necesidades individuales y... Claro. Mira, dice, se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo, este es el párrafo 2 de la verdadera oración. Se Mm, te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas tanto si son ilusorias como si no.
No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como la percibas. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Entonces Jesús nos dice, sí, se te dará una respuesta específica. Y si tú te preguntas, ¿tengo que ir a la izquierda o a la derecha o seguir caminando por esta calle o avanzar 2 esquinas Ujú. más y doblar? Se te va a dar esa respuesta cuando la pregunta pierda sentido. Sí, se te va a decir, sigue caminando o quédate quieto, algo va a llegar, algo vas a sentir por inspiración o por intuición, cuando te des cuenta de que el saberlo no importaba. De hecho, más adelante Jesús nos pide ahí mismo que tomemos todo lo que creamos que son nuestras necesidades específicas y las entreguemos en manos de Dios, renunciando a ellas. Y ahí son los regalos que le damos, que le dicen, no, no voy a sustituir tu amor por mis dioses o por mis ídolos, porque no Mm, quiero otro amor que el tuyo, Padre. El punto es darme cuenta de dónde está el problema. Si tengo una necesidad de saber si doblo a la izquierda o a la derecha, si voy con esta persona o con esta otra, si creo que eso es importante es porque me olvidé de cuál era el problema. Porque si supiera cuál es el problema, entendería cuál es la respuesta. Y si tuviese la respuesta, se me vendría por añadidura las pequeñas respuestas. Es decir, mm, no necesitaría preguntar por las pequeñas respuestas si de antemano yo hubiese elegido la respuesta, la gran respuesta. Ahora, para elegir la gran respuesta, tengo que reconocer cuál es el gran problema, entre comillas. Tengo que reconocer cuál es el problema. Entonces, al final, aquí Jesús, lo que estábamos leyendo recién, lo que leyó Meli, es que puedas ver el problema tal como es y no como lo has urdido. Eso es todo. Tienes que ver el verdadero problema para ver la verdadera respuesta. Y luego sabrás si doblas a la izquierda o a la derecha y si te comes el helado de chocolate o el de fresa. Va a dar lo mismo porque te vas a dar cuenta de que da lo mismo todo aquí. Incluso si parece ser una decisión muy importante. Si trabajas, no sé, en la CIA y tienes que desactivar una bomba y no sabes si cortar el cable rojo o el blanco. Y se te olvidó de alguna manera. Y es algo muy importante. Y si cortas el equivocado, explota y matas a toda una ciudad. Pareciera ser algo muy, muy, pero muy importante. Y mm, Jesús te va a decir, no, no es importante. Pero es que está en riesgo la vida de toda una ciudad. Y estoy poniendo un caso exagerado, pero son casos que sí, ocurren en sí. este mundo. Y Jesús te va a decir, no, no importa. Lo importa es que estés en paz. Y cuando tú estés en paz, perdonando y dándote cuenta de que no importa lo que le ocurra a esa ciudad o a ese planeta o a esa galaxia, entonces Jesús te va a decir, mira, corta el cable blanco o el azul o da lo mismo. Sí, sabrás cuál cable cortar cuando te des cuenta de que no importaba el cable. Mm, muy bueno, gracias. Y también Mucho siento gusto. de compartir algo porque también es como em, reglas para tomar decisiones también en la parte del curso. Y es el propósito en mi mente, el propósito. ¿Por qué pongo por delante de todo, por encima de todo, qué es lo que deseo? Por ejemplo, ¿quiero ser feliz o quiero tener la razón? Mi propósito, ¿qué es? Esa es la oración que me tengo que hacer constantemente. ¿Qué es lo Mm, que realmente quiero? Quiero que algo en la forma sea de cierta manera porque creo que esa forma me va a hacer feliz. Ahí ya estoy autoengañándome. Ahí ya estoy perdido, ahí ya estoy dentro, estoy escuchando al ego, porque creo que algo en este mundo tiene algún valor. Y lo que Jesús nos está mostrando es que nada en este mundo tiene ningún valor, todo es lo mismo, todo es una ilusión. Es la idea loca de que te separaste, entonces aquí nada te va a hacer ni feliz, ni te va a dar, ni te va a quitar. Y ese es todo el entrenamiento para darnos cuenta de eso, tomar conciencia de que soy el soñador del sueño y que nada en este mundo me puede hacer feliz. Entonces, cuando yo pongo mi propósito por delante, que es la paz, por encima de todo quiero la paz, quiero paz, y estar en esa oración constante, si me olvido recordarme, es como nuevamente volver hacia eso, que hacia la pregunta que nos acabó de decir aquí, ¿cambiaría Dios? No sé cómo fue la pregunta.
pero es constantemente en cada situación que parece que me encuentro, Mm, que parece que me encuentro. Es en esta situación, ¿qué es lo que deseo? Quiero un resultado. Cuando yo quiero un resultado en la forma, ahí estoy abriendo la puerta al sufrimiento. Pero cuando yo pongo por delante la paz, voy a confiar y eso es profundizar en la confianza del espíritu. Porque cuando yo oro y mi oración es por paz mental, todo lo que perciba en la pantalla, cómo se desarrolle, ya no me va a importar. Es como, porque estoy en paz, puse como mi meta o mi propósito por delante, mi intención por encima de todo, es eso. Entonces, y esa es la conciencia de soñar. La experiencia, porque lo que nos está llevando el curso de milagros es a una experiencia de tener esa experiencia de que somos el soñador del sueño y solamente estamos viendo como la pantalla que se está desarrollando. Vienen, van, cuerpos, dan, situaciones, son como imágenes que se están proyectando en la mente y esa es la experiencia. Entonces estoy en la butaca viendo la pantalla, cómo se desenvuelve, pero ya mi enfoque no está ahí, ya mi valor no está ahí, mi valor es solo quiero paz, solo ahí es donde enfoco y pongo toda mi atención y sí, como mi foco en experimentar este sueño en paz. mm, Mm. Y para resumir todo esto, lo que estaba diciendo Meli es mirar tu inversión mental. Si tú crees que tienes que elegir una y que es la que tú elijas va a ser más valiosa que otra, hay una inversión mental. Entonces, claro, muchas veces uno se hace esa pregunta, ¿cuál camino me va a ser más beneficioso para mí? Bueno, el camino más beneficioso para ti no está en la pantalla, está en la butaca, es el Practicar el Espíritu Santo. claro. Pero en este caso, porque sí que me está llegando todo más claro, ¿no? Con lo que me estáis compartiendo, la, Ujú, a lo que se refiere de que, de que ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección y tiene ujú. entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor, se está refiriendo a las decisiones en la mente, pero relacionadas con las situaciones del mundo o totalmente con el estado mental, las decisiones, porque obviamente te diga que si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor, el único beneficio es siempre elegir el estado mental del Espíritu Santo o elegir la mente correcta. Pero no sé si aquí se está refiriendo a las decisiones que tomamos para relacionarnos con el mundo y que ahí no sé a qué se refiere entonces con lo del que beneficio sea mayor o menor, porque es la parte que me confunde, porque digo, claro, si todo es igual, si todas las cosas son lo mismo, si no tengo que hacer nada y solamente tengo que estar en ese estado mental, ¿por qué me mete esta frase aquí otra? ¿A qué se está refiriendo, no? Porque sé que hace muchas controversias el curso, pero desde diferentes ámbitos, que no es que estén en conflicto. Entonces, por qué me resulta a mí un poco conflictiva esta? No sé si te he transmitido un poco. Yo te lo puedo explicar. eh, Al comienzo del desarrollo de la confianza, habla de que el maestro al principio se va a ver en unos cambios en el nivel de la forma, ¿cierto? Y ese es el contexto. Y entonces, en base a esos cambios en el nivel de la forma, al principio descubre que todos son beneficiosos y después tiene que ir seleccionando cuáles son más beneficiosos que otros. Ujú, Hace referencia a ir tomando una selección de dónde aprendo. Podríamos ajustarlo aquí a como los primeros escalones, las primeras gradas de la escalera, cuando tú vas, por ejemplo, cambiando, no sé, el cristianismo por la nueva era, y luego cambias la nueva era por un curso de milagros. ujú, Podríamos decir que habla de ese tipo de cambios, pero también está hablando de un cambio de creencias. Antes creía que tenía que cobrar venganza con los demás para que aprendan su lección y me respeten. Luego creí que tenía que doblegarme y permitir pisotear por los demás para poder estar en paz. Y luego me doy cuenta y voy avanzando en cuanto a mis creencias. Paso por un proceso de purificación, como se nos dice también en los principios de los milagros donde dice que todos tienen derecho a los milagros, pero antes necesitan una purificación. Antes de los milagros, la purificación es ir limpiando mis viejas creencias o el material de estudio que estoy siguiendo.
Y todos esos nuevos cambios van a ser beneficiosos porque me van a traer algo nuevo, quizás cada vez más no dualista, según lo que yo vaya eligiendo. Y luego sobre eso tengo que elegir ya con cuál me quedo. Hay una parte donde Jesús le dijo a Helen y que después quedó también aquí en el texto, está bien respetar los caminos que a otros le han servido, pero a ti ya se te dio un camino. Entonces Jesús le estaba diciendo, mira, tú ya estás con un curso de milagros, ahora te puedes quedar con este material de estudio e ir descartando, no sé, lo de el mindfulness o la psicología o la nueva era o el cristianismo, etcétera. Mm, Entonces, pero estamos hablando de los escalones básicos, no estamos hablando aún de una decisión significativa. Y de hecho también se nos dice que antes de que haya un cambio cualitativo, primero hay varios cambios cuantitativos. Es decir, primero voy haciendo una selección de dónde agarro material para estudiar o de dónde voy formando mi sistema de creencias y luego ya me siento preparado para cambiar el switch del ego al Espíritu Santo. Entonces, en ese proceso voy seleccionando quizás lo que sea más no dualista, eso va a ser lo que más beneficio me traiga. Pero al final todo ese proceso es una previa que puede ser útil, pero lo importante es la decisión final que yo voy a tomar desde el ego hacia el Espíritu Santo. mm. O sea, se está refiriendo en este caso, a las creencias, a trabajar en las decisiones en las creencias. Claro, sí. Un sistema de creencias. Quizás antes la creencia era dualista y después semi-dualista y después no dualista. Así. Sí, pero me refiero que no va enfocado también una parte a, a la interrelación con el mundo o con la forma, porque por ejemplo yo, pues hoy esto era un poco tarde, ¿no? Vuestro Zoom. Me ha llegado el mensaje y lo sentía, digo, pues siento que va a ser más beneficioso que esté aquí que no durmiendo. Entonces digo, pues bueno, pues voy a tomar esa decisión de estar aquí participando, ¿no? Entonces, no sé si ese es uno de los aspectos también que se refiere. Sí, pero en este caso podríamos, es una cosa de semántica, podríamos decir que es más útil, pero no más valioso ni importante, porque el que tú estés aquí en este Zoom no es ni valioso ni importante, pero puede Sí, ser útil. eso. Ujú. Vale. Ahora, siempre lo importante es solo tu práctica del perdón, y quizás tu práctica del perdón te inspiró a estar aquí en esta charla, o quizás nuestro especialismo nos llevó a estar en esta charla, y eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda valerse ahora de eso. Y de hecho, muchas veces las cosas las empezamos desde nuestro especialismo y luego podemos dejarla en manos del Espíritu Santo para que Él le saque provecho a nuestro aprendizaje. Mm. Gracias. A ti, mi hermano. Gracias, Sergio. Hay unas, Meli, no sé si quieres leer las preguntas del chat. Fermín, el cuerpo es un vehículo para el despertar, pero en el mundo si hay venenos, vacunas, chemtrails, que pueden afectar a tu cuerpo y hay que cuidar este templo, ¿no? Si la guerra y la pobreza es un sueño, pero si te ves implicado, tú sería diferente. Pero si te ves implicado tú, ¿sería diferente? Sí, es la pregunta. Mira, el Espíritu Santo mantiene nuestro sentido común. Y por supuesto, entre beberte un vaso de ácido y un vaso de agua, el Espíritu Santo te va a decir, muy probablemente, bébete el vaso de agua. Y digo muy probablemente, porque incluso quizás ya cumpliste con todo lo que tenías que aprender y el Espíritu Santo te va a decir, bueno, ya no necesitas el cuerpo y bébete el vaso de ácido. ¿Quién sabe? El asunto es que no por estar en la práctica del perdón uno tiene que de por sí exponerse a peligros físicos. No necesariamente. Entonces, no es perder el sentido común, es simplemente darme cuenta de dónde está el problema, mientras en el nivel del mundo hago lo que se me ocurra. Y ese que se me ocurra puede ser por especialismo del ego o por inspiración del Espíritu Santo. Pero mientras más yo practico el elegir al Espíritu Santo, el perdón, lo que haga más va a ser inspiración del Espíritu Santo. Ahora, el hecho mismo de que algo que yo haga sea inspiración del Espíritu Santo tampoco le da valor.
simplemente va a ser de utilidad mientras yo siga teniendo que perdonar en este mundo, pero no tiene ningún valor lo que yo haga aquí. Así que incluso si no alcanzas a llegar al instante santo y la mente correcta y a ser inspirado por el Espíritu Santo, aún así el consejo que siempre da Ken Wapnick, guíate por tu sentido común, mientras vas haciendo en paralelo tu práctica interna. Y incluso hay cosas donde, hay veces donde te ves inmerso en situaciones que no puedes controlar ni cambiar. Puede que estalle la guerra en tu ciudad mañana mismo y no puedas hacer nada al respecto y no puedas ni viajar ni salir de ahí y caigan bombas al lado de tu casa. Pongo siempre estos ejemplos que parecen ser extremos, pero no son tan extremos si tú prendes la tele y ves las noticias. Eso ocurre en otros países, ¿por qué no podría ocurrir en el mío? Ocurre dentro de este mundo. Aun cuando ocurran situaciones de las que físicamente no te puedes escapar, tu práctica sigue siendo la misma, perdonar. Y el perdón será lo que te inspire a saber qué va a ser más útil en el mundo. Y un ejemplo de ello, con lo que está hablando de la guerra, pero si te ves implicado, tú serías diferente, es el ejemplo, por ejemplo, de Jesús, el ejemplo de Jesús de la crucifixión. Em, Porque toda situación que parece que estoy, en la que parezco estar, toda situación es una oportunidad para practicar el perdón. Y es una oportunidad para recordar que no es real, que es un sueño. Siempre todo está ahí para una oportunidad, para recordar quiénes somos. Siempre, cada situación ahora, con el propósito que cambia nuestra mente, ahora el mundo se usa para eso, para cualquier aparente situación que aparezca en mi percepción, es recuerda, es como estar siempre en ese estado de conciencia, recuerda, recuerda, recuerda que no es real, recuerda, no te tomes la idea loca en serio, recuerda que todo esto es un sueño, Jesús está ahí hablándonos constantemente, diciéndonos, recuerda, recuerda, recuerda que no te separaste, recuerda que eres que aún sigues siendo tal como Dios te creó. Entonces, todo es una oportunidad para practicar el perdón. Todo es una oportunidad para practicar el perdón. Y como dice Íxaro, si si hay que colocarse una vacuna, es como ya no pongo mi enfoque en eso. Ahora puedo usar esa situación, quizás se me sienta inspirada de ir a colocarme una vacuna, pero ahora esa situación lo voy a usar para extender el amor, para recordar la verdad, un encuentro santo, es como cambia el propósito en mi mente, ya no para obtener algo en la forma. Esta medicina me va a ayudar a que me pueda curar o a mi salvación. Entonces puedo también observar la situación si yo estoy creyendo que esa vacuna es mi salvación. Entonces todo es una oportunidad para observar mi mente. Ese es el entrenamiento mental, estar observando mi mente constantemente, donde yo estoy colocando el valor en el mundo, todavía donde creo que el mundo es mi salvación. Y así es como se está usando ahora el mundo. Recuerdo un ejemplo que ponía Ken Wapnick en una charla donde le preguntaban sobre si ocupar el microondas, el horno microondas o no. Y luego ahora desde la pandemia el tema es también si me pongo una vacuna o no y con relación a muchas otras situaciones de enfermedades. Entonces, en ese ejemplo con el horno microondas, Ken Wapnick le decía, bueno, si tú consideras que va a ser dañino poner tus alimentos ahí a la influencia de las ondas del microondas, no lo ocupes, ocupa la cocina normal, el horno, para calentarlo. Ahora, si tú crees que no te va a producir nada el que lo pongas ahí, ocúpalo. Entonces, él básicamente les decía, guíate por tu sentido común. Si tú crees que te va a hacer daño, no lo hagas. Y si tú crees que no te va a hacer daño, hazlo. Y no pasa nada, pero recuerda mirar tu inversión mental y perdonar. Entonces el punto no es si me pongo una vacuna o si no la pongo, porque algunos creen que ponerse una vacuna les va a salvar de tal enfermedad y quizás dentro del mundo sí, pero no les va a agregar más paz ni les va a deshacer el ego. Y otros creen que el ponerse una vacuna va a ser dañina y les va a perjudicar y les va a afectar su cuerpo. Entonces al final da lo mismo. Si tú consideras que la vacuna no es valiosa, no te la pongas. Si tú consideras que la vacuna te va a servir, póntela. Ahora, si quieres paz, tendrías que perdonar. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Si tú consideras que tal y tal alimento grasoso o frituras te va a caer mal al estómago, no te los comas. Ahora, si tú consideras que aún así, si te caen mal, te gusta comerlo, cómelo. No pasa nada. No hay un pecado ni en hacerlo ni en dejar de hacerlo. El punto es, si quieres paz, tendrás que cambiar de maestro. Tendrías que ver el problema tal como es y no como tú lo urdiste. Y sí, y todo es una oportunidad, como dices, todo es cancha para mirar la mente, para mirar las creencias. Todo puede, el espíritu puede usar una dieta, puede usar ejercicio, puede usar todo para mirar la mente. Creo que dejó otra pregunta, Fermín, ¿o no? Ahí en el chat. Ofrecer, pueden ofrecerte un viaje magnífico espiritual para una transformación radical, para alcanzar la paz, pero todo eso es forma. Yo puedo ir o no ir a ese viaje y estudiar desde mi computadora y desde casa y llegar al mismo fin, estar en mi ser y en mi mente correcta y tener paz. Sí, ahora el punto es darme cuenta de la inversión mental que tengo. Si yo creo que hacer ese viaje a otro país donde hay un retiro espiritual, de por sí me va a dar paz, no, no me va a dar paz. Ahora, si yo siento una intuición de que eso puede ser útil, como el tema que estamos hablando con Sergio, y siento la inspiración y de alguna manera algo en mi interior me dice que tal vez ahí me dé práctica de perdón, tenga justo una situación en la que descubra mi inversión mental, o simplemente se me va a dar un mensaje que va a penetrar un poquitito más, va a reforzar las ideas que necesito reforzar, no hay nada de malo en hacerlo. El punto es ser honesto y darme cuenta, nada aquí en el mundo de las formas me va a salvar, pero de pronto puedo dejarme guiar por algo que considere que sea útil para mí. Y de pronto si considero que no es útil para mí, no lo hago. Quizás, por ejemplo, no sé, se me planteen dos retiros, un retiro de un curso de milagros y un retiro de Advaita Vedanta, donde ambas son enseñanzas espirituales y profundas y uno diga, ¿a cuál de los dos voy? O me quedo simplemente en la casa leyendo el curso. Al final, ninguna de las tres alternativas importa. Lo que importa es que yo practique el perdón en mi mente y mire la inversión mental. Y una vez retirada la inversión mental, quizás sienta el deseo de ir al retiro de un curso de milagros. Tal vez. No lo sé. O tal vez sienta el deseo de solo quedarme en la casa, pero ya no va a importar. Lo que va a importar aquí es darme cuenta de dónde estaba el problema. El problema no era si viajar o no viajar. El problema era que yo pensé que viajar era importante. Y cuando retiro la importancia de viajar, eso no me impide viajar. Incluso quizás ahora sí tome el viaje, pero esta vez sin una inversión mental, sino que lo haga simplemente porque va a ser útil, porque se me va a dar tal y tal aprendizaje ahí. Qué bueno, dice Sergio. No, Meli, no sé si terminaste el párrafo que estabas viendo. Si Ah, quieres lo terminas porque estamos en la hora. sí. No, no me acuerdo dónde quedé. No sé si terminaste el párrafo 2. Creo que sí lo terminé. Ujú. Ya, sí, lo terminó ese. Bien, entonces creo que claramente nos va a quedar para una segunda parte. Nos quedaron Sí. como 14 párrafos más. Eh, Eso, no sé si alguien más tenga alguna última pregunta en el chat. ¿No quedaban preguntas? ¿O sí? No, creo que no. Eh, para agregar un poquitito, reforzar un poco más esta idea del tema que planteaba Fermín. Y también el tema que planteaba Sergio. Y con relación a lo que salía también en el desarrollo de la confianza, porque Jesús a veces sí habla del nivel de la forma. El punto es que nunca le da valor ni importancia. Sí, rara vez habla del nivel de la forma porque es un proceso que todos vamos a experimentar de tomar decisiones en el nivel de la forma. Y no nos dice que no debamos tomar esas decisiones. Simplemente nos está diciendo, solo recuerda cuál es el problema. Porque ninguna de las alternativas que elijas en la forma es ni el problema ni la solución. Solo enfócate en dónde está el problema. Luego sí sabrás cuál alternativa elegir en la forma. No se te prohíbe elegir una alternativa en la forma,
simplemente se te dice que ninguna de las que elijas ahí te va a garantizar la paz. Solo una que elijas desde la butaca, la correcta, que es el Espíritu Santo, esa sí te va a garantizar la paz. Y ser honesto con respecto a que lo que queremos es la paz. Porque ahora si lo que quiero es simplemente saber a dónde viajar, cuál retiro hacer, etcétera, quizás incluso se me dé una respuesta, pero el que se me dé la respuesta no me va a dar paz. El perdonar me va a dar paz, el cambiar de maestro ahí en mi mente es lo que me va a dar paz. Lo de la inversión mental me ha aclarado bastante, que se le quite la importancia y luego vendrá la inspiración. Eso es, y se requiere mucha honestidad para mirar la inversión. Hablamos al mismo tiempo. Busca el Chao con reino. el chavo y la chilindrina. Sí, como la cita de la Biblia, busca el reino de Dios y todo se te dará. Claro. Y después Jesús lo parafrasea ahí en el canto de la oración. ¿Cómo la parafrasea? Has buscado primeramente el reino de los cielos y ciertamente todo lo demás se te ha dado por añadidura. Bien, creo que Ah, estamos. gracias. Gracias a todos. No sé si quieren hacer unos minutitos de meditación, de introspección. Bueno, me gusta la idea. Ya. Sí, ¿Quieres que yo la haga? Sí. Ya. Les invito a descansar un ratito. Quien quiera puede cerrar los ojos, ponerse cómodo. Respiramos profundo. Y vamos a tomar en cuenta como pensamiento central lo de ver el problema tal como es y no como yo lo he urdido, no como yo me lo he inventado. Y fíjense que por lo general el término urdir conlleva como cierta malicia, como cierta cizaña, así como yo urdí con un propósito egoísta esto. Y claramente eso es lo que hicimos, pero no ha tenido efectos reales. El punto es mirarlo tal como lo que es solo un error, no un pecado. Darme cuenta, yo pensé que el problema estaba afuera. Pensé que estaba disgustado por cualquier cosa que estaba ocurriendo ahí en la pantalla. Hay una parte donde Jesús nos dice que para ver la fuente de la culpa le hemos echado la culpa a todo lo demás menos a nuestra propia culpa. Es decir, hemos querido ver la fuente de nuestro sufrimiento en cualquier cosa en la pantalla menos en la culpa que estamos eligiendo en la mente. Y la estamos eligiendo erradamente para sostener la individualidad. No importa cuál sea la forma aparente de un problema, ese no es el problema. El problema es que yo estaba eligiendo el maestro equivocado. Quizás esto se me ha repetido cientos de veces y si aún no lo he incorporado del todo, se me va a volver a repetir unas cientos o miles de veces más. Pero esto es todo, puedo salir huyendo de la respuesta mucho tiempo, pero sigue siendo la misma. Es simplemente ver el problema tal como es y no como yo lo he urdido. Y es esto lo que quiero ver ahora. Entonces vamos a hacer un breve ejercicio mental de tomar contacto con algo que creamos que nos está provocando dolor en este momento. Y voy a recordar algo que me lo sé muy bien por teoría, pero voy a intentar llegar a la experiencia. Yo sé que este dolor no es provocado por tal persona o tal situación. Es provocado porque he elegido al maestro equivocado. Quiero tomar contacto con esa decisión para poder revocarla. Porque la voluntad del Cristo en mí y la voluntad de mi Padre es que yo sea feliz. Y hasta ahora no he estado siendo feliz del todo, pero podría.
Y voy a hacer una pequeña lectura que es del final del manual para el maestro. Dice, y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad, pues no estás solo ni sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen a Dios. Amén. Nos dirigimos un instante hacia Dios en gratitud y así vamos volviendo. Muchas gracias. Bien, agradecido con todos. Espero nos vayamos viendo el siguiente domingo, tal vez. Sí, Gracias, gracias a Osito. todos. Gracias, Melissa. Mm, Muchas gracias. Despedimos. Muchas gracias Bendiciones. a todos. Bendiciones. Gracias, muchas Chao. gracias. Bendiciones. Igualmente, nos vamos encontrando. Gracias, buenas Chao. tardes y noches. Gracias, mi hermano. Nos vemos pronto. Chao. Sí, gracias a Bendiciones. los dos, gracias a todos. Chao. Igualmente. Chao.